Esto es un tutorial efectivo de cómo poder remover la contraseña de Windows 10, pero también ya es funcional con Windows 11, así es que vámonos con esa intro. Y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente tutorial, a un magnífico aporte informático de una excelente herramienta que se ha actualizado recientemente para Windows 11, sigue siendo funcional para Windows 10, 8.1, para Windows 7, para Windows Vista y hasta para Windows XP. ¿De qué herramienta o de qué se centra básicamente? Justamente en poder recuperar las contraseñas de Windows, y no quiero entrar a todo esto de que se use de manera perjudicial, únicamente úsalo en entornos controlados. Es PassFAT4 WinKey, centrado en la recuperación de contraseñas, que prácticamente una herramienta totalmente indispensable. Requerimos de una USB forzosamente y de los siguientes requisitos mínimos, que es el GPU prácticamente destacado acá, la memoria RAM de 512 y bueno, requisitos totalmente aceptables, así es que no hay ninguna clase de problemas, con 3 sencillos pasos. Así es que vamos allá directamente para que veas cómo es el funcionamiento de este magnífico programa. Vale, pues justamente ya lo tengo ya tal cual instalado, PassFAT4 WinKey. He podido realizar una pequeña pausa para instalarlo completamente. Y bueno, PassFAT4 WinKey requerimos de una USB, también de un DVD si es que lo queremos ahí montar, o también, y esto es de manera forzosa, tener que entrar directamente a la BIOS como opción de prioridad, ahí marcar la USB. Una USB de 4 GB va perfecto con este programa porque lo debemos de bootear. Así es que, dicho esa parte, nos pregunta si requerimos ahí poder insertar todos los elementos necesarios para que se grabe de manera totalmente correcta a la USB. Después de esto, de la grabación exitosa, nos dice las instrucciones en cuanto a poder entrar a la BIOS, justamente F12, SCAD, F9, F8 para las diversas computadoras. Así es que esto es algo que ya está totalmente, que te lo enmarca el programa. Así es que esto ya va a depender de tu computadora, justamente entrar de prioridad con la USB. Y ya no habría demasiado a destacar, porque lo que nos atañe es directamente irnos ahora hasta la BIOS. Justamente también nos dice algunas instrucciones para poder entrar ahí con opción de prioridad la USB, y un tutorial pequeño básicamente de cómo utilizar PassFAT4 WinKey. Así es que es lo que nos destaca el programa. Posteriormente conectamos la USB a nuestra PC y opción de prioridad ahí pues la memoria booteable F2 o F12, localizar ahí la opción de booteo. Básicamente esto es un tutorial que puede ser en tu caso, pero ya va a depender de las diversas computadoras. Así es que hay que colocar en la opción de prioridad de booteo, pues básicamente ahí enmarcar ahí lo que es la USB, llevarlo hasta la posición 1, y justamente ya de este modo colocar o presionar lo que es la tecla F10 para aceptar todos los cambios, y ya de esta manera que se empiece a cargar todos los archivos necesarios de PassFAT4 WinKey. Así es que cuando se esté empezando a cargar todos los archivos, la interfaz ahí la estaremos observando. Nos dice la versión de Windows 10, le damos ahí en siguiente. Ahí están todas las cuentas de momento que están básicamente disponibles. Habría que seleccionar cualquiera. Por ejemplo, selecciono una en específico, le doy ahí en quitar la contraseña. También tengo otras opciones de eliminarla, restablecerla, crear una cuenta, pero puedo ahí, por ejemplo, bien quitar la contraseña o bien restablecerla, eliminarla. Pues prácticamente cualquiera de las funciones. Le voy a dar directamente en quitar contraseña. Si le doy quitar, ahí le doy en siguiente, ya me la empieza a remover, y así de fácil y sencillo se ha eliminado la contraseña de la cuenta especificada y reinicio la PC. De este modo me dice que congratulations, los cambios se han aplicado de manera correcta a lo que es esta PC con esta cuenta, y simplemente cuando ya entro pues ya puedo observar que en efecto ya estoy accediendo al sistema sin ninguna clase de contraseña. Así es que de una manera fácil y sencilla, PassFAT4 WinKey, los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Un tutorial totalmente muy rápido, muy sencillo, para que observes cómo es que funciona esta tremenda herramienta. Así es que ya lo sabes, todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, aunque siempre lo destaco, es muy importante basarte ahí en configuración, en tu cuenta, en las opciones de inicio de sesión, y ahí a colocar una nueva contraseña. Es lo indispensable, poder remover la que tenías antes, colocar una de PIN, llámese cualquier otra, para que de este modo pues no tengas ninguna clase de problemas, porque siempre cuando utilizas lo que es el programa PassFAT4 WinKey hay un pequeño crasheo ahí. Entonces es importante que cuando realices todos los pasos
establecer una nueva contraseña, no dejarlo en limpio. Y prácticamente es todo lo que hay que destacar. Te voy a estar dejando todos los enlaces. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.